Listo. Creo que ya resolví el problema de sonido. Sí, listo. Por favor, me confirman si ustedes me están escuchando. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vi que algunos tuvieron algunos problemas con correr cosas en la universidad porque el sistema de archivos se volvió read-only. Momentáneamente me tocó reiniciar remotamente el computador y cruzar los dedos y bueno, ya está funcionando todo. Les pido por favor que entren de nuevo. Entonces, para los que hicieron y pudieron completar esa tarea, pues se les va a volver un bono, pero pues no va a ser una nota negativa para los que no la alcanzaron a terminar. De todas maneras, quiero resolver ese problema de la matriz unidad aquí con ustedes en clase, porque sigo viendo que todavía no estamos pensando bien en esa parte de lo de la memoria y todavía hay algunas personas que están reservando toda la matriz completa en cada uno de los procesos y eso lo que hace es gastar un montón de memoria. Entonces, cuando pongamos matrices gigantescas, pues se nos va a bloquear el computador y pues estamos realmente yendo como en contra de lo que queremos hacer nosotros en programación en paralelo, que es en este caso repartir o distribuir el tamaño o el sitio de trabajo en los diferentes procesos. Y eso nos permitiría hacer cosas aún más grandes, que no quepan en un solo computador, sino que estén representadas en muchos computadores. También les cuento que ya me dieron un acceso al clúster para ustedes. Toca que cambien después las contraseñas porque para todos tienen la misma contraseña. Entonces les voy a avisar después cómo hacer ese acceso remotamente para ustedes. Y bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a empezar con esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, resolver este problema de la matriz unidad, que es una forma en la que uno tiene que empezar a pensar cómo partir dominios y cómo esos índices globales se convierten en índices locales cuando uno parte esos dominios. Lo segundo es que vamos a hacer, antes de empezar lo de Laplace, vamos a hacer un ejercicio que se llama el ring code, que es básicamente hacer que entre los procesos se pasen numeritos. No es como el ping-pong, en donde, en donde teníamos solo dos procesos y el bit 0 le mandaba al bit 1 y el bit 1 al bit 0, sino que ahora vamos a tener muchos procesos. El bit 0 le manda al bit 1, el bit 1 al bit 2, el bit 2 al bit 3, digamos que tenemos 4, y el bit 3 al bit 0. Se arma así de esa manera como un anillo, un ring, y lo que vamos a hacer es al final imprimir la suma de todos esos numeritos que estamos enviando. Entonces yo mando hacia mi derecha y recibo de mi izquierda, podemos pensarlo de esa manera. Y ese patrón es importante, o sea, cuando uno entiende el patrón del ping pong y cuando uno entiende el patrón del ring, ha entendido como muchos de los patrones básicos para hacer programación con MPI y nos va a servir para cuando estemos pensando en la paralelización del método de Laplace. Entonces, por eso que quiero hacer ese ejercicio también antes para como practicarlo. Y luego, si nos queda el tiempo, entonces ahí sí ya empezamos a hacer como tal nuestra paralelización del código. Empezamos apenas, porque eso no lo vamos a terminar en una sola clase. Empezamos a hacer nuestra paralelización del código de Laplace. Entonces arranquemos con lo de la matriz. Voy a compartirles una pantalla porque quiero es que pensemos en el cambio de, de dominio, en cómo hacer ese análisis. Recuerden, cuando uno programa en paralelo es muy importante primero sentarse a pensar cómo va a hacer las cosas. Entonces, denme un momentito. Esto ya está aquí. Les voy a compartir la pantalla y por favor ustedes me confirman que están viéndola, que están viendo como una cuadrícula. ¿Si la están viendo o no la están viendo? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí simplemente lo que vamos a hacer es como el análisis de nuestro sistema. Perdón. De cómo sería la partición y yo voy a tratar de pensarlo desde cero. Pues yo lo hice anoche rápidamente. Tuve un problema con unos índices, pero ahí salió. Entonces vamos a volverlo a repetir a ver cómo nos va. Entonces volvamos a hacer el problema. Supongamos que lo que tenemos pues es esto, una matriz
Esta es la matriz que queremos repartir entre diferentes procesos. Esta matriz la queremos llenar con una matriz unidad, pero se supone que esta matriz pues es una matriz que realmente no cabe en la memoria. Entonces, por esa razón, tenemos que distribuirla de alguna manera. Entonces, el ejemplo típico lo vamos a partir, si ustedes quieren, digamos, en 4 pedacitos. Y habíamos dicho que esa partición la podíamos hacer así horizontal, ¿sí? O la podemos hacer así vertical, como se quiera. Entonces, yo la voy a hacer horizontal, pero vertical también es válido. No pasa nada. Yo preferiría hacerla horizontal porque recordemos que en C o en C++ los bloques de memoria se guardan contiguamente en esa dirección, en la dirección horizontal, no en la dirección vertical. Entonces voy a dividirla en 4 pedazos. Esta sería nuestra división de dominio. Y lo que estoy diciendo acá es que, bueno, el proceso con pit 0 le correspondería a este pedazo de la matriz, al pit 1 este, el pit 2 este y al pit 3 este. Entonces esa sería la división. Entonces localmente yo tengo que, pues esta vaina tiene un tamaño n por acá, y aquí tiene un tamaño que sería n sobre np. Ese sería el tamaño que yo tendría realmente de arreglos por proceso. Entonces, primer problema es que algunas personas todavía están reservando un arreglo de n por n, siendo que no debería hacer eso, porque nuestra matriz verdadera pues es de tamaño n por n, pero en cada proceso uno solo tiene una matriz de tamaño n por np. A esto lo voy a llamar como n' o n local. Entonces, realmente por proceso, ¿sí? Por proceso, lo que uno tiene es un arreglo que sería de tamaño n por n', o sea, n por n sobre np. Eso es lo primero. Y lo que uno espera, pues, bueno, obviamente aquí estamos tapando los problemas que np no sea divisor, estamos asumiendo divisores, que np divide a n, y lo que uno espera, pues, entonces es que entre más procesos tenga uno, pues esos bloques que le corresponden a cada proceso sea cada vez más pequeñito. Eso es lo que uno está esperando. Yo me imagino que ustedes, la mayoría hizo algo así. Y ahora lo que tenemos acá es, por ejemplo, que aquí yo tengo, no, esperen, antes de hacerlo lo vamos a hacer un poquito más ordenado. Voy a hacer esto, vamos a suponer que esto es una matriz de 8 por 8. ¿Ok? Y entonces yo sé que aquí, si eso es una matriz de identidad, los unos van en estas casillitas. Pero recordemos que, por ejemplo, para el proceso de PIT 2 le corresponde pues es este arreglo. Entonces la idea es, ¿yo cómo hago para detectar en mi arreglo del proceso PIT 2 cuáles serían estos índices donde yo debo escribir el 1 y el 1? ¿Sí? Eso es lo que uno debe hacer. Entonces, voy a borrar aquí una cosita, lo voy a escribir en otro lado. Hacer esto un poquito más grande para que sea más rápido. Listo. Y entonces, lo siguiente que yo haría, no es la única forma de hacerlo. Vamos a poner aquí de nuevo que el tamaño es n' y n' es el n sobre el número de procesos. Lo que yo haría entonces sería como tratar de ver si puedo sacar una regla de cuáles son las coordenadas que le corresponden localmente por cada bit a mis unos. Eso es lo que yo trataría de hacer. Yo sé que por proceso yo declaro este arreglo de este tamaño, pero localmente entonces en mi proceso digamos 2, que es el que estamos analizando, yo sé que no, que digamos los índices locales de esa vaina serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo lo que quiero es poder detectar cómo sacar esos valores de los índices apropiados para poder escribir ese 1 y ese 1 de la matriz de identidad grande. Entonces tratemos de ver cómo serían las coordenadas, ¿sí? Entonces para el proceso de PIT 0, yo sé que él tiene que escribir en 0,0, que sería este primer 1, y en, vamos a quitarlo, y en 1,1. Eso sería como las coordenadas
normalmente. Cuando yo paso al proceso de PIT 1, observen, esto es un 1, observen que yo estoy corrido todo este bloque, ¿cierto? Que fue el bloque que yo edité acá. Entonces, las coordenadas que le corresponderían a este primer 1 de acá, ¿cuáles serían, en su opinión? O sea, miren que aquí yo me corrí 2 porque esto en total mide 2, ¿cierto? En el local. Entonces, ¿cuánto me tengo que correr yo para empezar a escribir? Tendríamos que corrernos un valor de np, perdón, de n', y después de correrme n', entonces n', recordemos que en este problema es 2, entonces me estoy corriendo 2 a la derecha, ahí sí, pues me empiezo a escribir, entonces la coordenada de este primer 1 sería n' más 0, coma, y estamos en la fila 0 de ese proceso, entonces también 0. Y la coordenada de este segundo 1 sería n' más 1, 1. Eso sería lo que tendríamos en este caso. Cuando yo llego a este proceso de PIT 2, yo me he tenido que correr ya 2 bloques de n'. Entonces la coordenada de este primer 1 sería 2, n' más 0, 0, porque sigo estando en la primera fila, esta es la fila 1. Y a este sería 2, n' más 1, perdón, 1. Y finalmente este PIT 3 pues sería como 3, n' más 0, 0. Y este sería 3, n' más 1, 1. Entonces ya se ve como una regla, ¿no? Primero que todo, yo cuántas tengo que hacer por cada una de los procesos, tengo que hacer n' iteraciones. ¿Y cuánto se está corriendo cada vez que yo trato de editarlo? Pues aquí se corrió un n', aquí se corrió 2 n', aquí se corrió 3 n', ¿sí? Y entonces al observar eso, ya sabemos que el shift en todo esto, para un PID arbitrario, sería para la primera coordenada, sería multiplicar el PIT por n' más 0, 0. Esa sería la primera coordenada donde pongo un 1. El otro sería PIT por n' más 1, 1. Y así sucesivamente hasta que yo llegue a PIT por n' más n', n'. Esto es menos 1 y menos 1. ¿Sí? Porque en total, pues n' me está diciendo cuántas columnitas son. Aquí eran 2, entonces 2 menos 1 da 1 y por eso nos quedamos solamente con estos dos. Hay diferentes maneras también de sacar estos índices, ¿no? Obviamente no tiene que ser igualito a lo que yo estoy haciendo, pero pues esta es la manera que lo estoy obteniendo yo aquí analizándolo. Entonces esto sería como la forma en que yo localmente en un proceso, en un PID, un Process ID, yo haría este setting. Y la estructura entonces de mi programa, ¿cómo sería? Lo primero que yo tendría que hacer es, pues, leer, vamos a hacerlo acá. Lo primero que yo tendría que hacer sería como leer n', perdón, n normal. Después de leer n normal, le hago un broadcast, ¿sí? Para todo el mundo. Le hago un broadcast para todo el mundo para que todos lo lean. Después de hacer eso, crear un arreglo donde voy a guardar la parte que me corresponde a mí de la matriz. Entonces crear un arreglo de tamaño, y ese tamaño sería entonces n por n'. Eso sería lo segundo que tendríamos que hacer, inicializarlo en ceros. Lo tercero, que es la clave de este problema, sería entonces llenarlo usando pues precisamente esto que acabamos de mirar acá. Y lo cuarto, después de llenar mi arreglo, sería enviarlo para la impresión. Eso sería lo último que yo tendría que hacer, enviar mi arreglo para la impresión, ¿sí o no?
Y ojo, porque entonces acá si yo quiero imprimir esto en orden, no puedo hacer simplemente como un broadcast, ni tampoco un scatter. No tiene sentido, porque si ustedes están pensando en un scatter, están pensando entonces que el proceso de rango cero tiene la matriz n por n. Y entonces ustedes hacen un scatter para que se vaya llenando, pero entonces ya inmediatamente limitaron de memoria su proceso de rango cero porque ya tiene la matriz n por n. Y recuerden que estamos pensando en matrices tan grandes que no deberían caber en un solo proceso, ¿sí? Entonces por esa razón aquí no deberíamos hacer scatter, lo que queríamos hacer es que el proceso cero imprime su bloque y luego que el proceso cero imprime su bloque, entonces el proceso uno le manda su bloque al proceso cero y sobrescribe el bloque del proceso cero y el proceso cero imprime ese nuevo bloque. Luego el proceso 2 le manda su bloque al proceso 1, el proceso 1 sobrescribe su propio bloque y lo imprime, y así sucesivamente. De esa manera no estamos creando arreglos y arreglos y arreglos. Otra cosa también es que este tipo de problemas se manejan mucho mejor con arreglos primitivos. Normalmente uno, pues ya hemos hablado, ¿no? Que si queremos utilizar arreglos y cosas así con memoria dinámica, sería mejor utilizar mmm, vectors o arrays del estándar C++11. Pero acá, como estamos hablando de que las funciones de MPI necesitan direcciones de memoria y bloques y todo eso, pues entonces aquí se nos vuelve un poco más de cuidado hacer ese tipo de cosas. Uno puede crear tipos de datos nuevos, pero es preferible tratar de manejar arreglos primitivos en estos casos y pues ser cuidadoso con eso. Aún así, sí se pueden utilizar vectors, pero yo no sé hasta qué punto pues eso se permita, bueno, mejor dicho, no traiga unos problemas adicionales. Podríamos probarlo. También algunos de ustedes vi que utilizaron vectors para generar la matriz. Entonces, cuando uno tiene vectors para generar una matriz, lo que hace es hacer un vector y ese vector es un vector de vectors también, ¿sí? Y así simula la matriz. El problema de hacer estas aproximaciones es que muchas veces cuando uno pues genera la matriz, es el mismo problema que cuando uno crea dobles punteros. Uno básicamente lo que hace en este vector de vectors es primero hacerle un resize al vector original para un tamaño n, entonces uno ya tiene todas estas columnas, ¿listo? Y después para cada una de esas columnas uno hace otro resize de tamaño n'. Resulta que al hacer estos dos resize de esa manera no está garantizado que todo el bloque de memoria quede contiguo. Puede ser que uno esté de buenas y eso quede contiguo, pero lo más probable es que no. Ya al no quedar contiguo, cuando yo le mande esa información a otro proceso, yo le estoy diciendo en PI, mire, todo mi bloque de memoria empieza en este sitio. Entonces básicamente lo que uno le está diciendo a MPI es, aquí empieza el bloque de memoria, por eso es que uno le pone el ampersand, el nombre del arreglo, entonces uno le da la dirección de memoria y después uno le dice cuántos va a mandar, entonces uno le dice, le voy a mandar n por n', entonces él está esperando que esos n por n' sean todos contiguos y al hacer este tipo de cosas, esto no necesariamente se cumple, no son contiguos necesariamente, entonces uno le manda un bloque de memoria de otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y por esas razones que nosotros hace rato hemos empezado a usar, a simular arreglos bidimensionales en términos de arreglos unidimensionales. Entonces esa es otra cosa que también quería hacer énfasis. Tengan mucho cuidado. Siempre tratemos de hacer todo como arreglos unidimensionales porque esos sí están garantizados que van a ser contiguos, aunque sea un arreglo bidimensional. Y nosotros ya sabemos cómo hacer esos mapeos. Entonces esa era otra técnica también que me parecía importante que discutiéramos. Ya una vez hablado de esto, vamos a empezar a hacer el código, ¿cierto? Obviamente yo ya tengo una copialina montada que ya hice ese código, pero lo vamos a hacer como si fuera casi que desde cero para verlo todo. Entonces voy a ver cómo estoy. Por si acaso, no sé si les dije, algunos tuvieron problemas de lectura y escritura, ya está resuelto. Yo básicamente tuve que reiniciar el servidor. Eso puede pasar porque tal vez se fue la luz y al reiniciarse se presentó una falla en el disco duro. También eso es un recorderis para que ustedes no guarden archivos importantes en los discos duros de la sala, sino que todo lo tengan como un repositorio, como un backup, porque ese disco, por ejemplo, el servidor debe tener unos 10 años y es muy probable que se muera pronto. Allá esas cosas se mueren de viejo, ¿sí? Y literal, o sea, literal, de verdad, literal.
en el sentido en que está trabajando el computador y de repente pega un pito y ¡pum!, le sale un humo y se murió la fuente, y se murió de viejo, 15 años, 10 años en servicio. Entonces eso les va a pasar, entonces es bueno que si eso falla, ustedes no pierdan archivos importantes, ¿no? Que la tesis la tenía en la sala y entonces se les perdió todo, entonces no vayan a hacer ese tipo de cosas, siempre tener un backup de todo, incluso en su casa, si cae un rayo, si se les daña algo, ustedes deberán tener un backup. La gente normalmente empieza a utilizar backups hasta que les pasa algo, ¿no? Entonces yo conocí a una profesora que andaba con su computador para allá y para acá, y en ese computador tenía la tesis de maestría, y un día le robaron el computador. Y entonces no solo le robaron el computador como tal, el aparato que ya se quedó sin con qué trabajar, sino que le robaron la tesis. Y pues obviamente los que le robaron eso ni siquiera van a ver la tesis, van a formatear ese disco duro y ya, para venderlo, o el que les compre eso. Y la persona perdió y no tenía un solo backup de nada, o sea, no tenía nada, entonces no solamente tenía ahí su tesis, sino tenía también todo el trabajo, todos los exámenes, todos los parciales que había hecho, o sea, absolutamente toda su vida estaba en ese portátil, en ese disco duro, y no había hecho un berraco backup. Ustedes tienen, por ejemplo, acceso a hacer backups de todos sus computadores en su Google Drive de la universidad y eso no tiene límite, eso tiene un montón como de teras, tiene como 4 teras, una vez así. Y por mucho que ustedes se tomen fotos y selfies y lo que sea, eh, eso les cabe allá. Entonces ustedes deberían tener un backup remoto de todos sus datos, por si acaso. Bueno, volviendo al tema, entonces este es el pre, entonces me voy a subir acá, que no vamos a hacer eso todavía. Y lo que voy a hacer es copiar y ya les voy a compartir mi otra pantalla. Voy a copiar de la clase pasada. El PyMPI lo voy a copiar acá a Unit Matrix. .cpp. Listo, les voy a compartir la pantalla. Antes de seguir, alguno, no pasa nada si no quieren decirlo, pero sería bueno que lo compartieran. ¿Alguno cometió alguno de esos errores y vio que se le iba acabando la memoria muy rápido, por ejemplo? Esos errores por ejemplo, declarar la matriz de n por n en cada uno de los procesos, o sea, en su código de forma explícita. O todos son perfectos y lo hicieron bien. Andrés Felipe. Creo que Andrés Felipe también hizo como una técnica que me pareció interesante, pero fue para tratar de arreglarse la vida mandando vector, ¿cierto? Entonces creo que utilizó unas funciones más avanzadas que no hemos visto en PI para enviar paquetes de datos como custom, como que uno ha creado, ¿cierto? Como bloques de memoria extra. ¿Sí fue usted? Sí. Bueno, lo felicito de todas maneras por haber investigado eso y haber resuelto ese problema. Pero entonces, cuénteme, si usted hacía matrices muy grandes, ¿no se le empezaba como a acabar la memoria? Andrés. Bueno, mientras tanto también me confirman por favor que están viendo ahora otra pantalla con una consola en fondo blanco. Sí, pues las queda creada cada una en cada proceso, exacto. Y si tú pones 100.000 por 100.000 de DAOs, entonces, o de enteros, bueno, se te va a acabar la memoria supremamente rápido, se va a poner lento todo. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Me confirman por favor que pueden ver la pantalla? Sí, profe. Listo, gracias. Entonces vamos a abrir esto. Okay. Acá está, esta es la matriz que hicimos la vez pasada. Esto, no, está. Voy a cambiarle el nombre.
Listo. Entonces vamos a ver qué es lo que sí necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Recuerden que ustedes ahorita, a menos que se les diga explícitamente, no están obligados a tener que utilizar siempre scatter y gather. Usted ahora tiene que escoger cuál es la función más apropiada. Entonces dice Carlos, pero no era eso, pero en PI me botaba un error al tener en PI send array, así como en el PI receive, quitarle el array a las funciones empezó a funcionar. Porque array, o sea, de nuevo, el nombre de un arreglo es un puntero. Entonces, si tú le pones ampersand a un puntero, estás haciendo un doble puntero. Y entonces ya cambia el tipo de datos de lo que estás enviando. Entonces, ojo, si yo tengo una variable normal, su dirección de memoria es utilizando el ampersand y el nombre de la variable. Pero si es un arreglo, el nombre de ese arreglo ya es un puntero. Entonces no es necesario poner el ampersand. ¿Listo, Carlos? Entonces, venimos acá. Recordemos que lo que queremos hacer es lo de la matriz. Entonces, bueno, aquí sabemos cuántos somos y quién soy yo. Aquí leemos el n, está bien, y le mandamos un broadcast a todo el mundo. Eso todo nos sirve, eso sí es verdad. Todo esto de las semillas y todo eso, esto ya no lo vamos a utilizar. Entonces lo podemos ir borrando. Esto del tiempo, pues, esto siempre hay que guardarlo, eso es bueno. Pero ahorita no lo vamos a hacer simplemente porque son cosas muy cortas. Todo esto no nos sirve, no necesitamos nada de generadores aleatorios. Entonces el n local es nuestro n prime. Ese es el n local, es lo mismo que n prime. Recordemos, si quieren pongámoslo aquí como comentario, n es el número de columnas. Eso quiere decir que esto va como con y. Y n local es el number of rows, que eso quiere decir que ese es como nuestro x, ¿listo? Entonces aquí está nuestro n local, esto no lo necesitamos, vamos a quitar toda esta vaina vieja, no hemos hecho absolutamente nada acá, y este reduce tampoco nos sirve, y bueno, ya, estamos listos para arrancar. Entonces recordemos que habíamos dicho que lo primero era crear un arreglo, ¿no? Con el tamaño apropiado. Entonces acá lo que haríamos sería, esto va a guardar puros unos y ceros, entonces va a ser entero, es un puntero, int n, vamos a llamar data si quieren, y esto va a ser new int, y le vamos a decir que el tamaño es n por n local, ¿sí? Si quieren que lo pongamos x por y sería n local por n, para que tengamos siempre x por y. Esto es muy diferente a ponerse a crear un arreglo de 2 dimensiones, o sea, vamos a simular un arreglo de una dimensión con un arreglo de 2 dimensiones con una sola dimensión. Este es nuestro bloque, el bloquecito que habíamos dicho en memoria. Si le ponemos acá un 0, queda inicializado todo el mundo en 0. Entonces ya quedó eso inicializado en 0. Ahora lo que tenemos que hacer es, estamos asumiendo también que aquí hubo ¿qué? Que aquí no hubo problemas, que ni nos dio memoria. Uno también debería verificar si realmente le dio memoria o no le dio memoria esta llamada, pero por ahora lo vamos a dejar así. Lo segundo que tendríamos que hacer sería llenar los sitios correspondientes. Eso lo vamos a dejar pendiente, ahorita lo vamos a hacer. Y luego lo que tendríamos que hacer sería enviar, imprimir e enviar. Y enviar. Entonces, si quieren, por ahora dejemos el de los sitios correspondientes por aparte. Simplemente lo que vamos a hacer es ver esto de la impresión, cómo haríamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Si yo soy el de rango 0, yo debería imprimir y recibir, imprimir, recibir, imprimir. Si yo soy otro rango, yo solo envío. Entonces podemos decir if yo no soy el de rango 0, entonces en este caso lo único que yo debería hacer sería enviar, ¿cierto? Entonces sería MPI send, y entonces a ver si me acuerdo, aquí uno le dice qué es lo que va a enviar. En este caso le vamos a enviar data,
No le tengo que poner el ampersand, porque miren que data ya es un puntero, ya es una dirección de memoria, entonces no se requiere esto. Entonces luego creo que uno le dice cuánto, ¿cierto? Entonces el cuánto sería en el local por n, porque le vamos a mandar todo ese bloque de memoria. Entonces, todo esto le vamos a mandar. Aquí, luego el tipo de datos, API int. Y luego, ¿qué sigue? ¿Alguien me recuerda qué sigue acá? ¿Sigue a quién se le envía? Sí, profe. Sí, El gracias. destino. Entonces, ¿sí? Listo. Entonces lo vamos a enviar al 0. Luego creo que viene algo llamado tag, ¿cierto? Como un tag del mensaje, ¿sí? Sí, profe. Pues le vamos a poner tag 0 también y me imagino que aquí viene API Y el MPI como... eso, perfecto, el communicator. Por ahora no hemos usado comunicadores en todo esto tan sencillo que hemos hecho nosotros. Entonces este man simplemente envía y no hace absolutamente nada más. Else, if, seamos bien explícitos, si yo soy Pete, obviamente eso siempre el else implica esto, pero vamos a ser explícitos, no pasa nada con hacerlo. Entonces miren, si yo soy el Pete 0, yo debería empezar a recibir, ¿cierto? Y luego imprimir. Pero pilas, porque si yo empiezo a recibir y lo que me envían lo guardo en mi propio data, el data del bit 1 lo guardo en mi data, estoy sobreescribiendo mis datos. Entonces yo primero debería imprimir y luego sí debería empezar a recibir en orden. Entonces vamos a crear una función print, porque lo vamos a hacer 2 veces, que va a recibir el dato y va a recibir un tamaño en X y un tamaño en Y. Y ya vamos a implementar esa función. Miren que yo casi no echo código, sí, estoy como escribiendo lo más genérico que me funcione acá. Y ahora, después de yo haber impreso mi propio dato, yo soy el 0, después de haber impreso mis propios datos, empiezo a recibir. Entonces lo que haríamos sería un int ii igual 1. Y eso era lo que decía, creo que era Lady Paola en la clase pasada, que había que empezar a recibir en orden para poder imprimir en orden, ¿cierto? Eso es necesario, porque si yo recibo al azar, pues imprimo al azar y la matriz no se va a ver como una matriz de identidad. Mientras que i sea menor que np, más i, y acá yo lo que tendría que hacer sería recibir, lo que yo tendría que hacer sería recibir y luego imprimir, ¿sí o no? Entonces, yo tendría que hacer un MPI receive y el MPI receive, entonces a mí me están enviando data, él me pregunta en dónde va a guardar usted lo que le envían, entonces yo lo voy a guardar en mi propio data, voy a sobreescribir mis datos porque no quiero crear más. Y ese es el otro problema, he visto que algunos entonces aquí crean un nuevo buffer de memoria, pero no era necesario, no era necesario para este caso porque como yo ya imprimí, yo ya hice lo que me tocaba hacer con lo mío, yo ya puedo sobreescribir mi bloque y como todos miden lo mismo, pues entonces así minimizo el uso de memoria. Muy importante ser conscientes de eso porque aquí estamos hablando de cuando ustedes así, si en algún momento tienen la oportunidad de utilizar un clúster gigantesco, ustedes van a mandar 500.000 procesos y ustedes no pueden estar ahí desperdiciando memoria porque desperdiciar 200 megabytes o bueno, 1 gigabyte por proceso. Cuando mandan 500.000 procesos estamos hablando de 500.000 gigabytes, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que pensar esto en otra escala, hay que pensar si multiplico esto por 1000, ¿qué daño estoy haciendo? Si lo multiplico por 2, uno dice, no, eso es poquito, pero hay que pensar es masivamente. Y así, digamos, ese pensamiento de escala es muy importante en esta programación en paralelo y en muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno le descuentan 100 pesos en las llamadas de celular, que lo mandan a uno directamente al buzón, sin que uno se dé cuenta. Bueno, me quitaron 100 pesos o me quitaron 10 pesos, no pasa nada, pero multiplique eso por 2 millones de usuarios a los que les pasen promedio eso una vez al día. Entonces estamos hablando que una vez al día se están ganando 20 millones de pesos esas empresas por hacer nada, simplemente porque están en una escala mucho mayor. Y así mismo también los errores que uno cometa, ¿no? Se pueden multiplicar. Bueno, entonces me imagino que aquí es data, uno también le dice qué tamaño va a recibir, entonces esto es lo que va a recibir, el tipo de datos int. Me imagino que aquí es de dónde recibo, entonces yo pondría un ii, porque yo estoy recibiéndole a cada uno de los otros, yo soy el 0, estoy recibiéndole a los otros. Me imagino que aquí va el tag, me imagino que aquí va el common word también, y creo que hay otra bandera de status, ¿no? Para saber si recibió o no. Y me parece que nosotros hemos usado status ignore. ¿Me confirman, por favor, si así es que se escribe? ¿Si así está bien?
Sí, profe. Listo. Entonces, chicos, aquí algunos hicieron, gracias, hicieron gather. Entonces, de nuevo, gather, ¿qué es lo que hace? Él recibe un bloque de memoria de cada uno de los procesos y lo guarda en un gran arreglo que uno tiene. ¿Por qué no es bueno tener gather acá? Precisamente porque nosotros no queremos tener la matriz completa en el PIT 0. Nosotros queremos siempre que cada proceso tenga un bloquecito, un subbloque de la matriz. Entonces, por eso aquí el gather no es lo que nos sirve. ¿Está bien? Por eso utilizamos el send and receive. Y bueno, una vez yo le haya recibido a este proceso sus datos y yo haya sobrescrito en mi data el data que él me envió, lo imprimo. Print. And. Imprimo este data que está sobrescrito. O sea que toda esta vaina desaparece. Esto no lo necesito. Deberíamos poner esto acá en donde supuestamente se hace el cálculo. Number of rows. Aquí iría esto. Ojo que no hemos hecho lo de llenar los sitios, ¿no? Por este momento son puros ceros. Y aquí deberíamos liberar memoria, ¿cierto? Deberíamos hacer un delete de data. Con esto ya tenemos la comunicación. Yo sugeriría que antes de seguir hagamos una prueba a ver si esto compila y corre e imprime algo razonable. Obviamente nos toca crear la función print, ¿no? No la hemos declarado. Entonces vamos a declararla acá, la función print, pues vamos a decir que no retorna nada. Va a recibir un puntero. Va a recibir un entero que es int nx y va a recibir otro entero que es int ny. Y entonces esto que sería lo que haría, pues simplemente imprimir for int i igual 0 mientras i sea menor que nx más ii. Y no sé si ustedes, yo ya les expliqué por qué utilizo ii en vez de i o jj en vez de j. No, Creo que profe. no, profe. Porque es que a veces uno quiere buscar precisamente en dónde está cierta variable de iteración cambiando. Entonces es mucho más fácil buscar ii o jj que buscar solo la i, porque la i también aparecería en estos ints, ¿cierto? En este print, etc. En cambio, si yo busco por ii, pues entonces es más fácil. Es simplemente por esa práctica. Porque es que poner nombres es complicado, ¿no? Se van a dar cuenta cuando tengan hijos. No los vayan a llamar ii o COVID Alejandro o algo así, ¿no? A ver, entonces tenemos esto y simplemente lo que vamos a hacer es printf y vamos a imprimir la matriz, el elemento, es un entero. Estoy utilizando printf, también pueden utilizar cout, no hay problema. Voy a dejar un espacio chiquito acá y le voy a decir que lo que voy a imprimir es la matriz en ii por ny, y aquí es ny, ¿no? Más jj. Recuerden que esta es la forma en que yo indexo el elemento i, j. Esta transformación ya la hicimos hace rato, es i por ny más jj. Bueno, y esto imprimiría completamente la primera fila y luego yo tendré que imprimir un carácter de nueva línea para que me separe esa fila, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos esta cosa. Todavía no estamos haciendo la tarea fundamental, pero en este momento estamos probando, es como la comunicación. Si ustedes quieren, para verificar eso, lo que podríamos aquí en llenar los sitios correspondientes es que podríamos llenarlo con el bit de cada proceso. Entonces, mientras int i igual 0, mientras i sea menor que n local, más ii, y luego jj, tan jj, y el j sí va por el número total de columnas, que es n,
Por eso es bueno tener estas cosas aquí escritas. JJ. Y entonces lo que haríamos sería decirle que estos datos locales, data de I por N más JJ, será igual a mi process ID. Y con eso estaremos viendo si nuestra matriz realmente está bien llenada. Todavía no es la matriz unidad, pero pues al menos estamos viendo que cada proceso está llenando su propio bloque y está enviando correctamente y recibiendo correctamente todo el mundo. Eso es simplemente lo que vamos a hacer acá. Listo, vamos a dejarlo aquí. Voy a compilar. Que la embarré. Ahí está. Y vamos a compilar. En PI C++, Unit Matrix, ¿sí? Me dice que no le gusta porque esto se llama printf, no print. Tiene toda la razón. Se me mete el Python a veces por ahí. Y debería ser std, ¿no? También. Estamos siendo ordenados. Listo, compiló. Vamos a hacer siempre probar con un solo proceso. Digámosle que 10 por 10. Y pues ahí están ceros. Puros ceros. Eso está bien porque pues debería estar lleno de ceros. Hagámosle dos procesos. Y digámosle otra vez que una matriz 10 por 10. Entonces miren que se ve bien, ¿no? El primer bloque de arriba le corresponde al bit 0 y el segundo bloque le corresponde al bit 1 y lo llenó con su propio rango. Vamos a poder hacerlo ahora con 4. Si yo le pongo 10, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Está bien o está mal? El de 4 está bien. Miren que esta es una matriz 2, 4, 6, 8. Es una matriz de 8 por 10. Bueno, sí, de 8 por 10, no de 10 por 10. Porque como 4 no es divisor de 10, pues yo la embarré y él no está haciendo bien los cálculos. Entonces recordemos que estamos bajo la restricción de que estos sean divisores. Entonces miren que ahora sí lo puse con un número que es múltiplo del número de procesos, ¿sí? Entonces ahora tenemos acá apropiadamente nuestra división. Entonces parece que la cosa está repartiendo bien todo. Vamos a ponerle 8 a menos over subscribe. Le vamos a decir que es una matriz de 8, 8 por 8, y ahí está. Eso es lo máximo que podemos hacer, una fila para cada uno de los procesos. Entonces parece que se ve bien. Y ya con esto ahora simplemente tenemos que hacer es llenar solo la parte que nos interesa. Entonces voy a volver al código. Ya acá en el código entonces lo que tenemos que cambiar es esto, ¿cierto? Acá. Entonces vamos a volver aquí a lo que había escrito anteriormente para recordar. Y les voy a volver a compartir la otra pantalla. ¿Me confirman por favor que ustedes pueden ver la cuadrícula de antes? Sí, profe. Voy a quitar esto por si acaso. Listo, gracias. Entonces miren lo que habíamos dicho, ¿no? Que para llenarlo tenemos que proceder haciendo esto que está acá. Y entonces teníamos que hacer un bucle que recorriera por el número de columnas y fuera llenando esos índices. Entonces, ténganlo ahí. Y más bien vamos a hacer una cosa. Voy a subir este código y ustedes lo van a escribir. A ver cómo les va.
Entonces, git add y commit -n first version for unit matrix push. Listo. Entonces, por favor, ustedes, yo sé que ustedes, la mayoría ya lo hizo, pero ahora teniendo en cuenta esta partición, por favor, ustedes escriban ese for, ¿cómo sería en ese código? ¿Sí? ¿Qué sería lo que harían ustedes ahí para resolver este problema? Para implementar eso que habíamos dicho. Voy a hacerle un zoom acá. Básicamente es este for que tenemos aquí. ¿Sí? Escribo bien feo. ¿Cómo harían para inicializarlo? Y yo ahorita lo hago. Es bueno que ustedes lo trabajen. Entonces les doy unos 5 minuticos para que lo hagan. Voy a hacer la pausa de mi voz. Hola, hay algunas personas que tuvieron eso del read-only, les toca cambiar el modo de lectura y escritura de los archivos que crearon. Y entonces lo que tienen que hacer es eso que dice Miguel Ángel. Chmod más rw, espacio, el nombre cpp, y eso le pone permisos de escritura a ese archivo que se creó. Permisos de escritura a ese archivo que se creó como de solo lectura. Bueno, vamos a implementarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es un for por ese número de columnas, por ese número de filas, por ese número de filas. Entonces sería solamente esto. Y por cada fila lo que necesitamos son estos elementos. El ix vale pit por n' más no sé qué. Espera, que creo que me estoy enredando. Tengo un punto, tengo quieto. Tengo un punto, tengo 2 puntos. Tengo n' puntos y eso es lo que está variando. Entonces, para que sea más claro, lo que yo haría sería lo siguiente. Aquí crearía como un ii, como un ix. Y el ix sería el bit por Disculpa, estás compartiendo la cuadrícula. Ajá, sí, ya ahorita les comparto. Okay, que estoy mirándolo. O quieren, bueno, sí, es que si no me toca mirarlo acá. Entonces lo voy a cambiar. Entonces usted deje de compartir. Hay muchos William que no es acá. Ok, listo. Entonces creo que ya ustedes pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, De código. Entonces estoy simplemente pasando eso. Entonces sería bit, coma, ii, eso. Ese sería nuestro primer índice. El ij será igual a simplemente ii. 0, 1, 2, ok. Y luego lo que tendríamos que hacer es decirle que data en ix por y sea igual a bit, no, sino que sea igual a 1. Listo. Entonces, a ver, voy a ver si lo estoy pensando bien. Tengo un ix que sería bit por n local, y empieza en 0, listo.
y la otra coordenada sería 0. Entonces, eso, lo lleno de unos. Luego paso a 2, a 1, entonces pi por el locas más 1, coma 1, listo. Entonces sí parece que está bien. Y pues vamos a mirar. Compilamos. Corremos. Pero vamos a correrlo como siempre, solo con 1, 10. Y bueno, ahí está la matriz. Identidad, ¿cierto? Se ve bien, solamente con un proceso. Vamos a hacerlo con una matriz de 4×4, que sea más fácil. Y ahora lo vamos a hacer con dos procesos. Matriz de 4×4, y algo pasó, ¿verdad? Algo hice mal, porque si ven que la segunda parte no está dándome nada. Entonces, voy a mirar mi copialina. A menos que ustedes tengan una sugerencia. Profe, pues digamos, es que no sé, en el data cuando dices x por n, ahí porque lo estamos multiplicando por ese, o sea, como que ya es intervalo de x. Esto es lo que estamos tratando de hacer, digamos, estamos tratando de hacer esto, ¿cierto? Y x y y, eso es lo que estamos haciendo, ¿sí o no? Pero como estamos simulando este arreglo, data, como un arreglo que es unidimensional, entonces la forma de transformar esto a las coordenadas de un arreglo unidimensional es data por ix por el número de columnas más y. Este es el número de columnas. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Espérate, esto era una tontería, pero nada, para no demorarme, voy a mirar mi copia. Esto es lo que tengo y voy a copiarlo y a pegarlo para compararlo. Entonces hice, sí, ok, lo mismo. Ah, pero los tengo invertidos. Y por n loca más ic y x por n los tengo invertidos. A ver, ¿qué estoy? ¿Cuál es el nuevo? A ver, y x es... Espérense que creo que es simplemente... A ver, según este dibujo... Estoy mirando un momentico mi otro dibujo. Y x es esto... O sea, así. Y x... Ya miramos. Si esto es así, ya tratamos de entenderlo. A ver si es verdad que es así. Y sí, sí es así. Ahora entendámoslo. Entonces, esto es un arreglo y x es el número de filas. Ah, sí, claro. A ver, vamos a cambiarle nombres a esto para que parezca más. Aquí estamos moviéndonos fila por fila. ¿Listo? Entonces la vamos a llamar IR, es como row. ¿No? Lo explícito. Y row. Y row. Y row. Estamos pasándonos por todas las filas que hay acá. Entonces, la coordenada en x pues es row. Y la coordenada en y es la que se va corriendo horizontalmente. Por eso la tenía al revés. Y row. Y bueno, con esto ya tenemos esto así listo y ahora sí. Bien. Entonces voy a volver a compilar. Voy a correr. Le ponemos el 4. Listo, entonces prueben ustedes a ver cómo les va con eso. Creo que y debe ser igual al PID, ¿no? Bueno, casi, pero no, es un corrimiento.
Bueno, voy a probar con más. Vamos a hacerle ahora una de 8 por 8. Ahí está nuestra matriz, listo, muy bonita. Vamos a hacer una de 100. Perdón, esto no. Vamos a hacer con 10 procesos, una de 100 por 100. Obviamente ya no se nos ve bien. Vamos a correrlo acá. Vamos a hacer 4 procesos y una de 64. Ah, no cabe tampoco. Vamos a hacer 4 procesos, bueno, 8 procesos, una de 32, a ver si sí cabe. Y bueno, ustedes pueden ver ahí que sí se ve que está creando la matriz de identidad, ¿cierto? Y luego pues la podemos pintar en GnuPlot o lo que sea y verla. ¿Quieren ustedes que veamos cómo sería el código para pintarla en GnuPlot rápidamente o seguimos? Uy, aquí hay un montón de cosas. Ahí no se me hace verificar el for con el PID, ya que no tiene que ser un control sobre todo el tamaño de la matriz. No lo he hecho, pero es una idea. Ya lo miro. Profe, yo lo hice así y yo no les había visto todo lo que ustedes escribieron, disculpen. Y J, sí, es lo mismo. A ver, ya miramos tu pregunta. Lo que tú dices, Carlos Felipe, Andrés Felipe, sí, también se puede hacer así. Simplemente yo estoy eliminando el if, porque yo estoy yendo directamente, o sea, con ese if que tú estás haciendo ahí, estás recorriendo a toda la matriz y viendo cuándo se cumple esa cosa global, pero pues ahí hay que tener cuidado porque el II igual a JJ solo se cumple a nivel global, entonces yo estoy aquí tratando de utilizar índices locales, pero también funciona de esa manera. El sí, profe, sí, por favor, sí, profe, eso me imagino que esa es la pregunta de cómo pintar. Entonces, ya lo voy a hacer en un momentico, a ver si tengo CyberDuck aquí abierto. Ah, sí, me voy a ir arriba. Listo. Les voy a presentar entonces acá. Hay muchas maneras, ¿no? Pueden utilizar también GnuPlot o Python, lo que quieran. O sea, aquí recuerden que no estamos obligados a utilizar una sola cosa, sino la mejor herramienta posible que conozcamos y que nos permita ser eficientes en lo que estamos haciendo. Entonces voy a mandar una matriz, digamos, de 1000. Perdón, lo voy a hacer con 10 procesos. Voy a decir que es una matriz de 1000. Pero si yo hago esto, pues me imprime un montón de datos a la pantalla. Entonces necesito redistribuirlos. Entonces lo que va a hacer es lo siguiente más bien. Si yo me pongo a mandar esto a un archivo, tendría que escribirlo aquí en el código mismo. Eso podría ser una opción, ¿no? Que aquí lo imprimiera un código mismo. O la otra sería quitar esta preguntadera de cuánto vale n y más bien volverle un argumento a la línea de comandos. std atoy argv1. Con esto ya no tengo que hacer nada de esta vaina. Lo voy a poner aquí atrás al inicio por si acaso. Y ya con eso mi código lo que va a hacer es preguntarme el tamaño. Vamos a ver si es verdad eso. Entonces vamos a correr esto. Ah, claro, entonces segmentation for, le voy a decir que una matriz de 10 por 10. Ahí está. Y ahora sí le puedo decir que una matriz de 1000. Y le digo que me guarde esto en datos.txt. Entonces ya corrió. Datos.txt tiene mi matriz. Entonces ahora voy a abrir GnuPlot. Como no estoy conectado por las X, él me bota este error. Y lo que uno puede hacer es lo siguiente. Para que quede bien bonito, le podemos decir set PM3D para que salga con colorcitos lindos. Después le podemos decir set view map. Si no queremos ver como la superficie tridimensional, sino que queremos ver es la proyección en 2D. Después le podemos decir plot. Ah, no, ese plot, porque esto realmente es una matriz. No. Datos.txt. Y aquí le ponemos matrix with PM3D para que quede también en colorcitos. Y entonces ahí me bota un error porque no sabe a dónde mandar esos datos, no hay ventanas. Entonces le voy a decir más bien set terminal PDF para que me lo guarde en un PDF. Set
output y le voy a decir que lo guarde en matrix.pdf. Le voy a decir que vuelva a pintar. Tin. Está demorando bastante y luego me salgo para que él termine de escribir. A veces no termina de escribir completo. Voy a ir aquí a CyberDuck. Aquí está mi matriz, la voy a traer aquí a mi computador para poderla ver apropiadamente. Es grandísima. Y ahora la voy a abrir. ¿Cómo se llama? Matrix.pdf. ¿Sí lo guardo ahí? ¿En dónde? Downloads. Ah, no, obviamente estoy en... Tengo que hacerme en mi propio computador. Ahí la está abriendo, es un archivo muy grande. ¿O será que está en blanco? No, ahí está. Y si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos nuestra linda diagonal con el valor 1. Obviamente queda al revés, ¿no? Porque nosotros estamos imaginando la que va como en esta dirección, pero la forma en que lo está pintando GnuPlot pues es de esta manera. El 0,0 empieza aquí a la izquierda abajo y termina el final, el 1000,1000, allá arriba a la derecha. Hay maneras en que le podemos decir a GnuPlot que cambie eso, pero bueno, ahorita lo que quería simplemente era mostrarles cómo pintar ese tipo de cosas. Entonces de esta manera ya tenemos nuestra matriz distribuida, y lo bueno es que esto, como lo hemos hecho, nos permite correr este código, nos permite, a ver, ¿dónde es que estamos? Nos permite correr este código ya en muchos computadores y por lo tanto ya podríamos hacer matrices que ocupen 100 GB de memoria. Y lo haríamos en muchos computadores diferentes para que se distribuyan entre ellos esa memoria y quepa en cada computador ese tamaño. Entonces, bueno, esto fue detalle a detalle, lentamente, cómo hacer este problema. Y pues si ustedes tienen alguna pregunta en este momento, la pueden hacer. Voy a mandarles de todas maneras el código para que lo comparen con lo de ustedes. Como les digo, lo de los índices no tiene que ser exactamente igual, hay varias maneras, ustedes también lo escribieron ahí en el chat. Pero pues, bueno, ¿tienen alguna duda en este momento? Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas de este ejercicio que necesito que ustedes como que tengan claras? Primera, cómo distribuir el dominio. Entonces ya sabemos que cogemos el dominio verdadero real de simulación y lo partimos en pedazos para que eso sea eficiente en memoria. Hay algunas veces que esto se puede y algunas veces que no. Aquí la matriz simplemente la dividimos en el número de procesos y estamos obviamente asumiendo que es divisor, después pueden extender eso para cuando no sean divisores. Pero entonces lo que hacemos es crear esos pequeños bloques localmente. Y siempre tratar de pensar yo trabajo es en un pedazo de eso que existe realmente, que no necesariamente tiene que estar ensamblado completo en un solo procesador, en un solo proceso. Entonces lo primero es descomposición del dominio. A veces uno tiene que crear arreglos locales que sean un poquito más grandes. Eso es lo que vamos a necesitar con esto de Laplace. Tenemos que crear arreglos locales un poquito más grandes porque tenemos que compartir con las fronteras. En este problema que hicimos acá de llenar la matriz, pues cada proceso llena su parte por sí solo y no tiene que interactuar con los demás, sino simplemente al final enviar su resultado. Pero cuando estemos haciendo Laplace paralelo, cada proceso sí tiene que leer la frontera y esa frontera pertenece al proceso que está arriba o abajo de él, o a la izquierda o a la derecha. Entonces ahí sí vamos a tener que intercambiar información. Entonces uno crea como esas zonas extras, esas zonas fantasma extras, y son las que hay que sincronizar. Eso es lo primero, entonces la división del trabajo y tratar de utilizar la mínima cantidad de memoria posible.
Eso es lo primero que quiero que les quede claro acá. Y lo segundo, pues de todas maneras también ver la forma más eficiente de comunicar cosas, ¿no? No siempre pensar que porque vimos tal función nos toca así, no, la forma más eficiente. Y también tratar de utilizar arreglos primitivos, indexación de arreglos bidimensionales con arreglos unidimensionales, etcétera. Eso es lo que vamos a tener que utilizar para que también la vida sea más fácil. Pasar estructuras de datos más complejas es más difícil. Bueno, entonces eso es lo que queda ahí. Última oportunidad por si tienen alguna pregunta respecto a lo que hicimos. Bueno, entonces como no hay preguntas, vamos a seguir. Y ahora les voy a compartir otra vez la otra pantalla. Podría haber hecho todo en una sola. Salimos ya de este problema. Es parecido a lo que yo había hecho anoche para tratar de entender. Y ahora lo que quiero es que pasemos a la parte de empezar a pensar cómo haríamos la paralización de Jacobi, ¿no? Bueno, eso se le llama Jacobi, del de Laplace, de cómo resolver la ecuación de Laplace. Entonces recordemos que la ecuación de Laplace, creo que aquí tengo una figura. ¿Dónde es que está esto? Acá. Sí. Voy a devolverme a la presentación original, a mi navegador. Y esta es Laplace, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era, para resolver esta ecuación de Laplace, era iterar muchas veces, y cuando uno discretizaba las derivadas cuadradas, sí, las derivadas a la 2 de este sistema, pues llegábamos a esta expresión, que el valor del potencial o de la función que estemos resolviendo en un punto i, j de nuestra matriz era igual a un cuarto de la suma de sus valores en los vecinos. Es decir, estamos haciendo un promedio. Pero esto tenemos que pasarlo varias veces, porque en este método de relajación lo que estamos haciendo es como transferir la información de, de los valores de frontera hacia todo el resto de nuestro sistema. Entonces eso tenía que relajarse, y nosotros asumiendo que eso convergía, pues tenemos que hacer cierto número de iteraciones hasta que el cambio promedio en general en todos pues fuera muy pequeño. Lo que quiero que observen acá es que entonces cuando uno va a hacer esos cambios resulta que necesitamos información de todos mis vecinos, ¿sí? Yo estoy aquí parado en el centro, entonces necesito información del de arriba, el de abajo, la izquierda y la derecha. Por lo tanto, si yo hago una división de mi sistema, así por procesos, pues va a haber fronteras en donde yo necesito la información de la frontera del de arriba, y también si yo estoy en el borde de abajo, yo necesito información del proceso de abajo. Entonces, aquí ya no es tan sencillo, no es simplemente partir nuestro sistema por bloques, sino que además necesitamos intercambiar información entre los bloques. Entonces ahora sí voy a volver a otra vez a la que tenía antes. Denme otra vez un momentito. Listo. Ahí ya creo que pueden ver la cuadrícula, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿La ven chiquita o la ven grande? ¿Me confirma si la ven grande? Porque yo la estoy viendo pequeña en mi computador.
Profe, pues en la parte izquierda se ve, o sea, como que en la parte izquierda está todo lo que tienes anotado. Ah, ok, pero si ven una cuadrícula grande. Listo. Sí. Entonces, miren, ahí en la parte izquierda lo que hice fue como el mismo análisis que teníamos antes con la matriz esa unidad. Y entonces es como pensar, bueno, ¿yo cómo empezaría a hacer este problema de Laplace paralela? Entonces, de nuevo, tenemos una gran matriz de tamaño n por n. Esa matriz n por n la voy a dividir en pedazos. También lo voy a hacer en pedazos así horizontales. Igualito como hicimos la matriz, esto ya es más fácil de entender por lo que ya hicimos ese ejercicio de la unidad. Y cada tamaño de ese bloque local en cada proceso pues va a ser n por n sobre np. Ya sabemos eso sin ningún problema. Ahora, la cuestión es la siguiente. Cuando yo quiera hacer la transmisión de información, recordemos que un bloque dado tiene que compartir información con los bloques de arriba y de abajo, pues por esa formulación que tenemos de Laplace. La voy a escribir acá. En Laplace teníamos que el valor del potencial en I, J era 0.25, un cuarto, pues la suma, ¿no? De BI más 1, J más BI menos 1, J más BI, J más 1 más BI, J menos 1. Eso implica, por ejemplo, que si yo quiero actualizar este elemento de este borde que está acá, él va a necesitar información de la izquierda, está bien, de abajo, está bien, de la derecha, está bien, pero va a necesitar información del otro proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Una opción sería, cada vez que yo vaya por cada uno de estos puntos, preguntarle al proceso de arriba, mándeme esa información. Luego cuando voy con este, le pido, mándeme esa información. Luego cuando voy con este, le pido y le pido y le pido. ¿Qué le ven ustedes de mal a eso? ¿O no le ven nada mal? Ineficiente porque hay, ¿qué? Mucha comunicación, poca comunicación. O sea, es verdad que es ineficiente, hay demasiada comunicación, exacto. Recordemos que nosotros tenemos que tratar de minimizar la comunicación entre los procesos, porque si no, eso va a dominar el cálculo. Y uno lo que quiere es que domine es el cálculo como tal, no que domine la comunicación. Entonces, lo que se hace en estos casos normalmente es que localmente en cada proceso no solamente vamos a crear ese arreglo rojo, ese bloque que le correspondía, sino que le vamos a añadir dos fronteras extras. Eso lo hablamos cuando empezamos a hablar de computación de alto desempeño. Esas zonas extras, arriba y abajo, esas verdes que yo pinté acá. Entonces, esta zona verde, esta zona verde que ponemos acá, estas son zonas extras que le vamos a añadir a nuestros arreglos locales, y esas zonas extras representan esas fronteras. Entonces lo que hacemos es que del proceso, digamos, de arriba, de este PIT 0, le vamos a mandar esta fila, esta última fila completa, y se la vamos a guardar acá, en esta zona extra, a este proceso PIT más 1. Y el proceso PIT más 1 le va a enviar esta casillita, que sería la frontera que se necesita, ¿sí? Se la va a enviar y se la va a guardar en la zona extra al proceso PIT. Eso es lo que vamos a hacer, mandar bloques grandes y estamos minimizando la comunicación. Entonces, en cada paso de tiempo lo que tenemos que hacer es, primero, enviarnos esas fronteras, depende del orden, pero lo que podemos hacer es, primero, enviar frontera, ¿sí? Entonces tenemos que, yo como PIT tengo que enviarle a ver, si yo soy el PIT, tengo que enviarle a PIT menos 1 y tengo que recibir de PIT más 1, ¿sí? Eso es lo que necesito hacer en este caso. Eso es lo que tenemos que hacer. Y después de enviar la frontera, ahí sí, localmente se pueden hacer las actualizaciones por cada uno de los bits, porque ellos ya tienen la información de las fronteras, entonces ya no le importan los demás, y hacen el cálculo. Hacen su cálculo, pues este calculito. Entonces ya no vamos a tener que si yo me paro en este punto,
en este punto de acá, yo ya no necesito preguntarle al PIT de arriba cuáles son sus datos, porque yo ya los tengo en mi zona de frontera, están apropiadamente escritos. Entonces eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Y entonces aquí sería simplemente actualizar. Qué pena, pero los niños hoy están de una rebeldía. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer sería actualizar. Entonces este patrón de comunicación, como ustedes se están dando cuenta, digamos que aquí tenemos el PIT 0, tenemos el PIT 1, PIT 2 y PIT 3. Este patrón de comunicación más o menos nos está diciendo es que tenemos que hacer una forma en que a este le mandamos una información, este le manda a este le manda a este, pero este también le manda a este le manda a este y este le manda a este, ¿cierto? Ese es el patrón de comunicación que estamos buscando crear. Y eso se llama un ring. No es exactamente el ring que uno encuentra en internet, ese creo que lo tengo por acá. Miren que en el ring uno le manda del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 0. O sea, el 1 recibe el 0 y le manda al 2. El 2 recibe el 1. Es parecido, sino que aquí, así como está dibujado en esta página, es periódico. Aquí lo que se está diciendo es que el 3 le manda al 0 y el 0 le tendría que mandar al 3, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, no importa, eso es simplemente una actualización en los valores de frontera. Vamos a hacer este que está acá, el que está dibujado en la página web. Ay, esperen, yo creo que no les estoy mostrando, ¿no? Que les estoy compartiendo la cuadrícula, ¿cierto? Sí, les estoy compartiendo la Sí, la cuadrícula. cuadrícula. Entonces voy a dejar de compartir la cuadrícula y les voy a montar, entonces les voy a mostrar, digamos, lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer esta misma estructura, pero nuestra estructura un poquito diferente, simplemente para tener la solución como lo hacen en internet, va a ser esta estructura del ring. Entonces en la estructura del ring que vamos a implementar, el 0 le manda al 1, el 1 le manda al 2, el 2 le manda al 3, le van a mandar el PIT, ¿listo? Siempre. El 3 ¿a quién le manda? Esperen, yo miro. El 0 le manda al 1 y el 3 le manda al 0. Sí, eso es lo que vamos a hacer en esta estructura esta vez. Y de esa manera estamos creando como un anillo periódico. Luego nos tenemos que concentrar en que no solamente el 0 le manda al 1, sino que el 1 también le manda al 3 y al 2. Espérense que creo que yo lo estoy dibujando más. El 0 le manda al 1 y el 1 le manda al 2. Listo. Sí, ahí está bien. Entonces, tenemos esta vaina. Esto se llama el ring. Y esto yo lo llamaría, pues, es algo parecido al ring y representa lo que realmente vamos a hacer en este problema, ¿no? En este problema lo que tenemos es que mandar y recibir ambas veces. ¿Cómo podemos completarlo? Déjenme pensar. Hagamos primero el ring, que es más sencillo, y luego sí seguimos con lo otro. Entonces vamos a implementar el ring. Lo que queremos hacer es un proceso, un programa que haga esto. Cada uno le va a mandar el PIT al que está a la derecha. Y cuando, digamos, yo soy el 0, yo le mando el 0 al 1, luego el 1 le manda al 2, luego le manda al 3, y luego cuando yo recibo otra vez mi PIT, yo lo que voy a hacer es simplemente imprimir la suma de todo lo que me llegó. Entonces, miren, si el 0 le manda el PIT al 1, el 1 lo que va a hacer es enviarle al 2 la suma, ¿qué es lo que le va a enviar? Déjenme pensar un momentico para saber cómo escribirlo apropiadamente. Sí, entonces cada proceso lo que hace es enviar lo que recibió y va sumando lo que tiene. Entonces, ¿cómo es eso? El 0 le manda pues su PIT, que es el 0, al 1. Entonces, el 1 recibe el 0, él suma localmente lo que ha recibido y le manda lo que recibió, que fue el 0, al 2. Luego, el 2 va a recibir el 0 que el 1 le envió
y va a guardar esa suma. Es que yo quiero sumar las sumas. Esperen que me estoy confundiendo. Es que a veces escuchar a los niños llorar lo confunde a uno. Sí, no. El 0 le manda su PIT al 1. El 1 le manda su PIT al 2. El 2 le manda su PIT al 3. Y el 3 le manda su PIT al 0. Cuando el 0 reciba ese mensaje del 3, ahí para e imprime la suma total, cada uno de ellos de lo que ha sumado. Entonces, la idea es sumar todos esos PITs, pero eso es lo que yo no entiendo. O sea, todo el mundo tiene que haberle mandado a todo el mundo. 0 a 1, 1 a 2. Les voy a compartir aquí el enunciado para que ustedes me ayuden a ver bien cómo se formularía, porque no tiene sentido lo que están diciendo. Este es el enunciado. Hagámoslo por ahora sencillo. Simplemente que el 0 le envía al 1 su PIT, el 1 le envía al 2 su PIT, el 2 le envía al 3 su PIT y el 3 le envíe al 0 su PIT y cada uno imprime lo que recibió. Hagámoslo así por ahora, ¿listo? Entonces, por favor, arranquen a hacer ese ejercicio. Después vamos a hacer lo de la suma que están diciendo acá. Entonces, por favor, repito, lo único que tenemos que hacer es que el 0 le envíe al 1, el 1 le envía al 2. ¿Qué es lo que se envía? El PIT. Entonces, el 0 le envía un 0 al 1, el 1 le envía un 1 al 2, el 2 le envía un 2 al 3 y el 3 le envía un 3 al 0. Y así lo podemos generalizar a cualquier número de procesos. Y que cuando se termine de hacer esta transmisión de información, cada uno de ellos imprima a la pantalla lo que recibió. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer en este mismo momento. Arranquen, por favor, a escribir su código. Esto ya no existe. Todo esto muere. Esto es un proceso simplemente de enviar y recibir. Es algo así, ¿no? Pero hay que pensarlo bien. Y sí, hay que pensarlo bien, apropiadamente. Entonces háganlo ver, chicos. Hacia el final me tienen que mandar un screenshot del programa y de lo que está imprimiendo. ¿Les parece que si les doy 10 minutos ahorita ya tendrán algo pensado para resolver o está bien o es mucho tiempo? 10 minutos está bien. Si no responden es porque sí. Listo, háganle pues. ¿No? ¿Es mucho tiempo? Entonces menos, Lady. Recuerden que solamente es envían su rango al proceso de la derecha. Y se termina esta vaina de enviar y recibir cuando el proceso 0 recibe el último rango disponible. Entonces, en el ejemplo teníamos 4 procesos, o sea, índices de 0, 1, 2 y 3. El 0 le envía 0 al 1, el 1 le envía 1 al 2, el 2 le envía 2 al 3 y el 3 le envía 3 al 0. O sea que tenemos que hacer ese número total de pasos de enviar y recibir. Y cada uno de los procesos va imprimiendo qué fue lo que recibió.
Eso es todo. Entonces, sí, al final cada uno tiene que imprimir. Yo recibí tal número, yo soy no sé quién y recibí tal número. Podríamos hacerlo acá. Entonces aquí en el rango sería quién soy yo, y lo que recibí sería un value que tenemos que tener por ahí. Listo, ya lo hice, estoy esperando entonces a que ustedes lo terminen más o menos pensando que se demoran unas 5 veces más que yo. Por si acaso, para que ustedes programáticamente sepan cómo encontrar los vecinos, recordemos que estamos haciendo algo periódico. Entonces, para simular algo que sea periódico en el computador, utilizamos el operador módulo. Entonces, para, por ejemplo, sacar el vecino de la derecha de forma periódica, lo que uno haría sería como tomar el pid más 1. Eso está bien, pero si uno simplemente escribe pid más 1, así como lo estoy escribiendo en el chat, si uno simplemente escribe pid más 1 va a tener problemas cuando, de nuevo, imaginémonos que tenemos solo 4 procesos. Por lo tanto, el último pid es 3. Si hacemos 3 más 1, eso nos da 4, y eso no existe. Entonces, lo que uno haría sería corregirlo para volverlo periódico, y lo que hace es pid más 1 módulo el número de procesos. Entonces, cuando tenemos 4 procesos, tendríamos lo siguiente. Para el proceso 0, pid más 1 daría 1, y 1 módulo 4 da 1. Entonces, bien, es el de la derecha. Para el 2 sería 2, para el pid 1, perdón, el de la derecha sería 1 más 1, sea 2, módulo 4 daría 2, Cuando llegamos al último, pid más 1 sería 3 más 1, 4, y eso módulo 4 me da 0. Entonces, a la derecha del 3 quedó el 0. Y para sacar el de la izquierda es parecido. Uno, voy a ponerlo bad, uno diría simplemente pid menos 1, pero cuando uno tiene pid menos 1, hay problemas con el número 0. Pues porque menos 1 no existe como process ID. Entonces también tienes que volverlo periódico. bad 2, o sea, hay otra opción bad también, que sería pid menos 1 módulo np. Eso también estaría mal, perdón, porque menos 1 módulo 4 no nos da un valor apropiado. Entonces lo que uno hace es jugar con la periodicidad. Entonces uno le suma np y lo divide y le saca el módulo con np. Como estamos sacando módulos, sumarle una vez np, dos veces np, tres veces np, da igual, porque estamos sacando el módulo, pero esto corrige los valores negativos. Entonces, finalmente, para sacar el vecino de la derecha, uno simplemente lo que hace es pid más 1, módulo np, y para sacar el de la izquierda, uno lo que hace es pid menos 1 más np, módulo np. Eso es lo que hacemos. Y así es muy sencillo sacar los índices de nuestros otros vecinos en un anillo periódico. Listo, entonces les voy a compartir mi solución. Aquí está. Entonces, esperen, esta suma no la estoy teniendo en cuenta todavía. Aquí está, simplemente yo envío mi process ID
se lo envío al proceso que está a la derecha mía, ¿cierto? Este es el proceso que está a mi derecha. Y yo recibo, y lo guardo en valor, una variable que puse auxiliar, que le puse -1 precisamente para estar seguros de que no corresponde a ningún PID. Yo recibo de la izquierda mío un valor, y lo guardo en valor. Y luego lo que hago simplemente es imprimir. Yo recibí tal cosa. Entonces vengo acá, compilo, y lo corro con 3, y por ejemplo aquí me sale que el 0 recibió el 2, bien, el 1 recibió el 0 y el 2 recibió el 1, y si mando 6, entonces aquí está propiamente, el 0 recibe el 5, el 1 recibe el 0, el 2 recibe el 1, el 3 recibe el 2, el 4 recibe el 3 y el 5 recibe el 4. Y ese es nuestro ring básico inicial. ¿Alguien tuvo algún problema con este ring? ¿O tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces ahora sí, más bien vamos a dejar es una tarea para que tengan más tiempo. Y es generalizar esto para resolver el problema precisamente que tenemos acá. Les voy a copiar si quieren. La idea es que ustedes lo que van a hacer es ese mismo ring e ir pasando y pasando y pasando y pasando muchas veces el process ID hasta que ustedes obtengan la suma de todos los rangos. Entonces, por ejemplo, acá, ustedes le van a pasar su rango del 0 al 1, el 1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 0, pero tienen que ir haciendo esto. Cada proceso tiene que pasar lo que él recibió, y cuando el 0 vuelva a recibir el 0, pues ahí se termina, ¿sí? Se termina de hacer el ring, y cada uno va a imprimir la suma de todo lo que recibió. Y en principio, digamos, eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, el PIT 1 va a recibir el 0, en algún momento va a recibir el 3 y en algún momento va a recibir el 2, más el 1 de él mismo, esa suma nos tiene que dar 6. El 2 también tendrá que imprimir 6, el 3 tendrá que imprimir 6 y el 0 también tendrá que imprimir 6. Es decir, si ustedes lo hacen con muchos procesos, con 16, por ejemplo, todos deberían imprimir 66, ¿sí? Entonces ya no pueden hacer simplemente una sola enviada y recibida, sino que tienen que hacer varias, ¿cierto? En total, igual al número de procesos. Y tienen que sincronizar, estar muy seguros de, pues, de estar recibiendo, estar enviando apropiadamente y guardar apropiadamente. Al final solamente van a imprimir la suma por proceso. Entonces tienen que meter esto dentro de un for y mirar bien cómo sincronizar ese enviado. Aquí lo hacen en dos maneras, uno non-blocking, que es la que estamos usando acá, enviados no bloqueantes, y también se puede hacer con enviados bloqueantes, que hay que tener mucho más cuidado porque hasta que no se recibe, no se deja seguir. Entonces tengan simplemente cuidado háganlo con non-blocking, así como lo estamos haciendo, y ya, esa es la tarea. Entonces generalizar este código del anillo para que pase varias veces, cada quien pasa lo que le llegó y al final cada uno de los procesos imprima la suma total del rango. Eso es lo que tienen que hacer, de los rangos totales. Entonces si ustedes tienen dos procesos nomás, pues les tendrá que imprimir 0 más 1, o sea 1. Si tienen tres procesos, tendrían que imprimir 0 más 1 más 2, o sea 3, y así sucesivamente, pero pasándolos, ¿no? O sea, todo esto tiene que estar dentro de un for. Entonces arranquen a hacerlo, si quieren, ya mismo, para que no desperdicien el tiempo y pueden preguntar inmediatamente. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla, pues porque también lo voy a hacer, pero pues no les quiero mostrar la solución. Por si acaso voy a escribir el enunciado acá en el chat. Esta variable auxiliar que yo puse era para no sobreescribir mi propio PID. Entonces yo quiero que el valor que me enviaron, entonces mira, yo soy el proceso 0, por ejemplo. Entonces yo estoy enviando mi PID. Yo estoy enviando el 0. ¿A quién? Al que está a mi derecha, que es el 1. Y yo quiero recibir en otra variable el valor que me están enviando a mí. Entonces el receive lo hago en otra variable, porque es que si yo pusiera aquí el PID, yo estaría sobreescribiendo mi process ID con lo que me enviaron. Entonces, por ejemplo, a mí,
Si yo soy el 0, tengo 4 procesos, el proceso número 3 me está enviando su PID y yo estaría sobreescribiendo mi PID con el que me enviaron. O sea, entonces yo dejaría de hacer el 0 y me volvería al 3, porque sobreescribí mi PID. Entonces, por eso yo utilizo una variable extra para guardar lo que me están enviando y no sobreescribir mis valores. ¿Listo, Ana Karina? Entonces lo que tienen que hacer es generalizar el código del ring, se los voy a subir. Ahí ya se los subí. Y el plazo, pues, para que no trasnochen, aunque ustedes, que tengo entendido que ahorita no tienen muchas clases, pero por si tienen muchos trabajos, ahorita en la tarde los viernes. Entonces lo dejamos para mañana a las 10. Esto no es difícil, esto les gasta a ustedes máximo media hora, si lo piensan tranquilamente. Recuerden que aquí a veces es bueno dibujar, hacer un diagramita en un cuadernito, en lo que sea, para poder pensarlo bien. Listo, ya les subí el código, entonces yo voy a empezar a hacerlo. Mientras tanto, en estos 4 minutos que quedan de clase, y si tienen más preguntas las pueden hacer ya mismo, por favor. Listo, ya lo puse ahí, traté de escribirlo de la forma más clara posible. Entonces, generalizar el código del ring para que envíen los bits hacia la derecha siempre, todos se están moviendo hacia la derecha y se vayan sumando los valores que se van recibiendo hasta que se obtenga la suma total de los bits. Al final, cada proceso tiene que imprimir esa suma total. Esto lo que quiere decir es que en el o sea, que ustedes tienen que hacer un número de iteraciones que es igual al número de procesos que existen. Claro, tiene que estar generalizado para cualquier número de procesos. Entonces lo prueban con uno solo, con dos, con tres, con cuatro, etc. Y entonces lo que te quiere decir esto es que en la primera iteración ustedes mandan a la derecha, cada proceso manda a la derecha su propio PID, y en las siguientes iteraciones se va mandando a la derecha lo que se recibió por la izquierda. Y eso es lo que tienen que hacer. Y entonces lo que tienen que enviar de nuevo es un screenshot donde aparezca el código y aparezca la ejecución con 2 valores diferentes del número total de procesos, digamos con 5 y con 20, para ver que estén dando bien las sumas. Y eso es todo, chicos, para mañana a las 10 de la mañana. Entonces acaba de terminar la clase. Éxitos, sigan practicando esto. Ya habiendo terminado el ring, ya va a quedar mucho más claro nuestro procedimiento lento para ir paralelizando la plaza. Otra cosa, ¿a alguno de ustedes les sirve si mañana hacemos una sesión de dudas para el proyecto a las 2:30 o 3? O sea, en caso de que les sirva, me pueden mandar un correo, yo mañana la voy a citar, pero me mandan un correo para saber si realmente va a llegar alguien o no. ¿Ok? Y de pronto les voy a mandar también una actividad muy corta respecto al proyecto, para que me muestren que están avanzando, al menos en la distribución de tareas. Bueno, ya no les quito más tiempo. Hasta pronto, chicos. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Sí, yo subo la clase hoy. Tan pronto la tenga. La estoy tratando de subir lo más rápido posible, pero depende de cuándo me llegue la grabación.